Orumila ela aboru, orumila ela aboye, orumila ela abochiche. Buenas noches a todos mis descendientes espirituales y a todas las personas, hombres y mujeres, que a lo largo de muchos años, por determinadas circunstancias, he ido heredando y se han convertido prácticamente en hijos nuestros. Se han convertido a través de la asignación nuestra hacia ellos de diversos fundamentos de Ifá, de Orisha, se han convertido entonces en parte del linaje, aun cuando no sean ahijados míos babalaguos. Pero hay aquí en la academia muchos ahijados míos babalaguos que son parte entonces de esta lista que tenemos en WhatsApp. Antes de seguir con este tema que habíamos prometido y que todo se hubo de colapsar un poco porque yo estaba haciéndole iniciación de ITEFA a una Yanifa nueva, perdón, y a un ahijado mío babalao de Puerto Rico lo estaba iniciando en Ibaiguaod. Pues entonces tuve unos días separados de ustedes, pero aquí estamos de nuevo y pensamos seguir ahora acelerando un poco de manera que podamos recuperar el tiempo perdido. Habíamos quedado en que les iba a enviar un video que lo voy a hacer posterior a este, relacionado con Ibai Waod, un tema que voy a repetirlo en los últimos 20 o 23 años. Ese tema creo que en 4 o 5 ocasiones lo he explicado. Lo que pasa es que siempre surgen babalaguos nuevos, voces de Ifá nuevos, que somos todos. Y entonces hay que volver a explicar y explicar esto. Los descendientes de Ifá, la mayoría de los babalaos, tienen la mala costumbre que se pasan la vida como el pollito picando arrocito por aquí, maíz por allá. Entonces se ponen a leer cuanta basura se encuentran y eso les va enfermando, eso les va quemando la mente de qué manera en un conocimiento que debería estar enfocado en un Ifá culto, y entonces escuchan por aquí, escuchan por allá, dan las cosas por hecho, y cuando vienen y te hablan, te hacen unos enfoques de determinadas edades verdaderamente pudiéramos llamarle prosaicos, ¿no? Una cosa fuera de todo tono, algo inadecuado. Y es por eso que constantemente hay que volver y volver cada 3 o 4 años a explicar este tema de Iba Igua Ordu, es decir, de Orisha Ordu. Pero antes vamos a tocar un tema que habíamos quedado en explicar, que es un tema interesante sobre cómo llega la práctica del antiguo oráculo egipcio, el antiguo oráculo del oriente, cómo llega al África negra, es decir, al África, al west meridional del África subsahariana. El oráculo es algo muy extenso, es algo antiquísimo, prácticamente prefaraónico. El oráculo en un momento muy incipiente de su vida obedece a los primeros grupos nómadas que caminaron por la tierra, personas que vivían en las cavernas, la pura antigüedad, en época en que ni siquiera Egipto prácticamente se había erigido todavía como nación. Estamos hablando de épocas prehistóricas, si se quiere. Y entonces el ser humano, ante el temor, sobre todo a los desastres naturales, ante aquello tan inexplicable a la vista de ellos, aquello que lo ponía tan estresado, ciclones, huracanes, ras de mar, grandes subidas del mar, como ocurrieron en Mu, donde suponen los especialistas que el mar creció entre 110 a 120 metros, increíble, y tapó lo que fue ese gran continente llamado Mu, cosas así. Desde aquella época donde el ser humano nómada cavernícola vivía en esas condiciones espantosas de ignorancia, no tenían idea del porqué de las cosas, de los fenómenos naturales, entonces el hombre
inició siempre la manera de buscarle una explicación a todo aquello. Empezó esa gran aventura de la humanidad de buscar siempre el porqué de las cosas. Ahí empiezan a manejar de distintas formas cómo encontrar ese porqué. Empiezan de forma espontánea a manifestar los primeros índices de espiritualidad, los primeros formatos de espiritualidad. Y cuando esto ocurre, podemos decir que es la forma inicial, es la forma más empírica y es la forma más original, es la forma más singular de lo que después en un Egipto ya más desarrollado se dio en lo que nosotros acostumbramos a llamar el antiguo oráculo egipcio. El oráculo, que va existiendo durante siglos, pues obviamente, como ocurre en todas las organizaciones, en todas las fraternidades, religiones, escuelas de los misterios, pues el oráculo siempre tuvo un grupo de sacerdotes líderes. Mientras todas estas cosas van ocurriendo, se fueron dando determinadas sequías cíclicas en Egipto, y en momentos de lo que se conoce como la cuarta gran sequía, aproximadamente por el 500 antes de Cristo. Entonces, uno de los grandes líderes, uno de los grandes iluminados de esa época, y que era un sabio en el tema del oráculo antiguo egipcio, y que era una persona hiperconocedora de las formas de organización de lo que fueran las civilizaciones egipcias más primitivas con respecto al mundo. Pero cuando digo primitivas, no estamos hablando de nada extremadamente original, sino de sociedades ya bastante desarrolladas. Entonces, esta persona, que tenía un gran liderazgo y un gran conocimiento de oráculo y de organización de lo que pudiéramos llamar la sociedad civil, se llamó Odudua. La historia, los investigadores suponen que Odudua baja en busca del África Negra, es decir, emigra de Egipto aproximadamente por el 500 antes de Cristo. Como saben, Egipto está en la parte norte y más bien sobre lo central de África, del continente africano. Él baja con una gran cantidad de seguidores, utilizando sobre todo la conocida ruta de la seda. Se supone que pasa por Sudán, pero hubiera o no pasado por Sudán, sigue avanzando hacia el área de lo que pudiéramos llamar la parte meridional del continente africano, hasta llegar a un corredor que todavía hoy día existe y que avanza de este a oeste o de oeste a este, como quieran llamarle. Y Odudua, conjuntamente con sus seguidores, en ese corredor comienza a avanzar hacia el oeste. Todo este corredor es parte también en aquella época ya de lo que se conocía, como les refería hace un momento, la ruta de las sedas. Odudua con sus seguidores avanza hacia el West africano hasta llegar a un vasto territorio de lo que hoy día constituyen las naciones de Benín, Togo, Nigeria y parte de Ghana. Por alguna razón desconocida para los historiadores, incluso no solo los historiadores, los que somos investigadores de cuestiones históricas aquí en Occidente, sino desconocida hasta para los propios pedagogos y profesores universitarios africanos en Nigeria. Odudua decide terminar su viaje, todo el bagaje este que traía lo traslada hacia el área de lo que conocemos
como Ife. Se supone que había un Ife original, que no es precisamente donde está este Ife ahora, sino estaba en un lugar cercano pero un poco distinto. Y entonces en ese momento, que todavía obviamente pues no se trabajaba Ifá porque no se conocía, sí se conoce que lo que fueron después los Yoruba, porque es Odudua quien funda la nación Yoruba como tal. Estas personas que después se llaman Yorubas, en investigaciones históricas han aparecido en las excavaciones una serie de cabezas de terracotas que eran antiquísimas en alegoría a Oshagriñán, que era, o es todavía hoy día el nombre con que más se conoce a Obatalá. Oshagriñán quiere decir el oricha que come ñame. Y entonces eso da la muestra, esas investigaciones arqueológicas, todas esas excavaciones, de que en el momento en que Odudua llega a lo que fue Ife y funda lo que posteriormente dio en llamarse la nación Yoruba, ya los africanos en ese lugar adoraban a determinadas deidades. Entonces Odudua funda, reitero, la nación Yoruba, y cuando funda la nación Yoruba en Ife, empieza a desarrollar formas de administración en cuanto a civilización lo más modernizada posible, una especie de pequeño clon de todo lo que él había aprendido en Egipto, que era hasta ese momento la meca de la civilización. Eso es conocido por todos. Egipto es la gran madre de la civilización de Grecia, de Roma, de China, de la India. Egipto fue, si se quiere, no el punto cero, porque Egipto fue precedido de otras culturas y de otras inteligencias, pero desde el punto de vista de las civilizaciones que surgieron después, pues Egipto fue la madre de las civilizaciones. Ya saben que Egipto, al decir del propio Sócrates y de las investigaciones históricas, era imposible que hubiera nacido con el desarrollo con que vino al mundo. Eso obedecía a una herencia cultural, a una extremadamente sabia herencia en cuestión de astrología, de cálculo matemático, de construcción. Y como les decía, al decir de Sócrates, Egipto había heredado eso de una tierra desaparecida, haciendo referencia a la Atlántida, y nos vamos mucho más atrás, haciendo referencia al continente Mu. Sobre Mu, sobre la Atlántida, vamos a conversar en otros videos, porque no es el tema que nos interesa en este momento, que es todo lo que estableció Odudua en Ife. Entonces regresamos. Odudua empieza a organizar en Ife una ciudad lo más cosmopolita posible. Estamos hablando de un Ife caracterizado en esa época por la agricultura, por la talla en madera, por toda una serie de cuestiones mayormente artesanales, y funda Odudua en Ife lo que se llamó, o lo que fue, el primer consejo de ancianos sabios. No estamos hablando ahí de Ifá, estamos hablando de ancianos con una gran sabiduría, reitero, ancianos sabios. Estos ancianos confeccionaban leyes, aconsejaban sobre las leyes, administraban las leyes. Era un estado, era una ciudad muy incipiente, donde estos viejitos se le había encargado o se había depositado en ellos la confianza de empezar a crear un balance social. Entonces, sobre la base de estas leyes, en Ife, los yorubas se iban comportando, iban teniendo cierta disciplina y quizás ciertas reglamentaciones, aunque fueran verbales, con respecto a la agricultura, a la artesanía, a todo lo que hacían de trabajos de tallar madera, etc. Y cuando surgían determinados inconvenientes,
determinadas confrontaciones entre grupos productivos, entre aldeas, etcétera, y estas no se ponían de acuerdo, el reglamento era que había que ir a parar ¿a dónde? A donde estaba el consejo de los ancianos sabios. Se valoraba aquello, se hacía una especie de juicio, y si no había un entendimiento sobre la base de la lógica y de lo razonablemente humano que se debían hacer las cosas, entonces este consejo de ancianos sabios emitía determinaciones de cómo se debía proceder, es decir, algo así como de ordeno y mando y de complacer. En este momento todavía no brillaba Ifá, porque el antiguo oráculo que lo trae también Odudúa de Egipto es un poco anterior al nacimiento de Orunmila. Orunmila nace después, y de eso vamos a hablar en un ratico. Entonces, este antiguo consejo de ancianos sabios fue teniendo un gran poder, fue teniendo un resultado satisfactorio, porque como les decía, era el encargado de buscar un balance social sobre la base de la disciplina y de que todo fluyera al estilo de lo que se conocía como un buen desarrollo de civilización para entonces, para aquella época. Perdón. Y este consejo de ancianos sabios, con el tiempo, se convirtió en la sociedad secreta Ogboni. Muy apegado a este consejo de ancianos sabios, se fue desarrollando a la vez la cultura que traía Odudúa de Egipto, donde las grandes pitonifas y la mayoría de las mujeres que tenían un gran don espiritual y de hacer obras y de realizar encantamientos en los que se viera resultado, se fue desarrollando todo aquello en grupos de mujeres en Ife, y eso trabajaba muy directamente como un mecanismo para disciplinar y buscar resultados. Estas mujeres funcionaban directamente con aquel consejo de ancianos sabios, y entonces este consejo de ancianos sabios, valga la redundancia, que al final se convierte en la sociedad secreta Ogboni, es por ello que desde entonces y hasta el día de hoy es el controlador, el administrador, el consagrador, el iniciador, y es el que explica de la forma más profesional e histórica el tema de Iyamí o Choronga. Es por eso que es tan propio y tan parte de Ogboni el tema de las Iyamí o Choronga. Después se va desarrollando todo el conocimiento del antiguo oráculo que traía Odudúa. Obviamente por investigaciones que hemos hecho en la última década, nos hemos podido percatar de que no todo el conocimiento fue develado en Nigeria. Es decir, en Nigeria lamentablemente ocurre una laguna, una falta de nivel de información cuando se establece el antiguo oráculo egipcio para Nigeria. Aproximadamente de entre el 25 al 30% de corte de la información, porque son cosas que hemos encontrado después en el tema egipcio y que no llegaron definitivamente nunca a África. Lamentablemente, como todo en la vida, como todos los fenómenos que son cíclicos, esto volverá a ocurrir, y en otro tema lo veremos cuando empieza la trata negrera, cuando empiezan las grandes sociedades esclavistas, es decir, Inglaterra, Portugal y España, a secuestrar africanos para venderlo como esclavos aquí en América, y se vuelve a repetir el fenómeno de que entonces Ifá llega a un
más cortado en información de lo que había ocurrido inicialmente de Egipto al África Negra. Se pierde más de un 25, un 30%, además del aproximadamente 30% que se había perdido al llegar de Egipto a África Negra. Y en consecuencia llega a Cuba aproximadamente nada más la mitad del conocimiento de los grandes secretos de Ifá, o quizás menos. Regresamos al África Negra y volvemos al tema este del oráculo, porque estos temas de la trata negrera, todo esto lo vamos a tratar después, en otros videos. Ahora no es el momento, no llegamos todavía cronológicamente a esa etapa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que después es que aparece en todo este escenario Orúmila. Orúmila no era una persona cualquiera de pueblo. Orúmila está reconocido como uno de los grandes filósofos del África Negra. Orúmila fue capaz de hacer algo similar a lo que hizo el Maestro Jesús en el Medio Oriente, en el mundo árabe, en el norte de África. Orúmila empieza a rescatar una serie de disciplinas de adivinación, de disciplinas proféticas que eran propias del África Negra, eran autóctonas de esa región. Y entonces Orúmila hereda todo el conocimiento llegado del norte de África, es decir, del oriente, del antiguo Egipto. Y como les decía, Orúmila se encargó de hacer lo mismo que hizo el Maestro Jesús en el norte de África. Orúmila, señores, tuvo Adboniregun, que era su nombre correcto, porque Orúmila es un título, es el nombre de una titulación. Su nombre específico era Adboniregun. Orúmila hizo así y condensó, fue capaz de condensar, hacer una mezcla espesa de todo el conocimiento autóctono del África Negra más lo que había traído Dudúa. Y es entonces que todo esto deja de llamarse para los nigerianos el antiguo oráculo egipcio y comienza todo esto a recibir el nombre de la religión yoruba tradicional más conocida como Ifá. ¿Ok? Entonces se empieza a desarrollar a partir de ese momento en el África Negra un estilo muy bueno, un estilo muy propio del África Negra. Es un estilo que sumaba, como les decía, condensaba un conocimiento amplísimo, profundo, de gran experiencia, si se quiere, milenaria, sobre adivinación, sobre cuestiones de sacrificio, estilos de iniciaciones, consagraciones de diversos fundamentos de lo que dieron en llamarse personas que después se convirtieron de parte de los mismos seres humanos a la nomenclatura de Orisha. Y es así como se convirtió Odudua en el gran padre de la patria de los Yoruba. Le corresponde a Odudua el honor de haber fundado la nación Yoruba. Odudua todavía es un Orisha, porque después que falleció lo convirtieron al rango de Orisha. Y ese linaje, a través de cientos, miles de años, pudiéramos decir, ha prevalecido, ha continuado intacto en Nigeria, y es el linaje que representa el Oni de Ife. Es decir, el Oni de Ife es el representante en el planeta Tierra del linaje de Odudua. Y digo linaje, acuérdense que no es lo mismo linaje que familia biológica. El linaje es propio de consagraciones, de iniciaciones, y familia biológica es la sanguínea. Alguien puede ser parte de una familia por consecuencia sanguínea, y siendo una familia espiritual, una escuela de los misterios, etcétera, aún estando esa persona en esa familia, si no ha sido iniciada en los secretos de esa familia por algún motivo, entonces esa persona es parte de toda la línea sanguínea de esa familia, pero no es parte del linaje. Entiéndase esto, no es lo mismo linaje que pertenecer a una familia. Son dos cosas
absolutamente distintas. La capacidad de decir yo soy parte de un linaje es porque yo he sido iniciado en los secretos que corresponden a esa escuela de los misterios, a ese clan, a esa familia que tiene una serie de cosas muy privadas, de liturgias, iniciaciones, consagraciones, grandes secretos en cuanto a fundamentos. Cuando te inician en algo de alguna de esas disciplinas, tú has sido escogido, aunque no tengas sangre de esa familia, para ser parte directa de ese linaje. No eres representante ni nada, ya usted es parte de ese linaje. Pero si usted nació en esa familia y por alguna razón los jefes de esa familia a usted no lo iniciaron, entonces usted no es parte del linaje. Usted es parte de la familia porque tiene sangre, es sobrino, tío, primo, pero no te iniciaron y no eres parte del linaje. Pero volviendo al tema de Odudúa, con Odudúa ellos siguieron siempre refrescando y refrescando el gran secreto de la iniciación de lo que se llama el linaje de Odudúa, que repito, los representa el Oní de Ife. Entonces debemos entender que el Oní de Ife es el representante del gran liderazgo de lo que es el patriarcado yoruba para todos los yorubas. Recuerden que el Oní de Ife no es el jefe de los babalaos, ni es el jefe de Ifá, no. El Oní de Ife es el líder de millones y millones de yorubas que son hombres de Ifá, cristianos, musulmanes, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. De toda la nación yoruba, el Oní de Ife aconseja, el Oní de Ife, además lo he visto ahí con él, da buenos consejos e interviene respetuosamente hasta donde llega el punto de que él no interfiere en las peculiaridades religiosas de cada grupo social. Él se puede sentar como se ha sentado con nosotros los que somos arabas de tierras africanas. Nos hemos sentado, estamos en una reunión, él aconseja, él explica cosas interesantísimas de la antigüedad, pero el Oní de Ife es respetuoso en que no se inmiscuye en cómo ese sector de la población yoruba que se dedica a la religión de Ifá o católicos o la que sea, no se inmiscuye propiamente en cómo administran los temas propios de esa religión. ¿Me entienden? Porque esas son cosas en que las personas están muy confundidas, piensan que el Oní de Ife es un gran jefe de Ifá. No, él es mucho más que eso. El Oní de Ife es el líder natural del linaje de Odudúa, que representa la existencia patriarcal ¿de qué? De la nación yoruba desde el día de su fundación hasta el día de hoy todavía. Estamos hablando aproximadamente de más de 2500, 2700 años ya en África Negra. Si nos vamos a trasladar a lo que es el linaje de Odudúa en África, pues entonces sí estamos hablando de miles y más miles de años. Pero volviendo al tema de África Negra, que es lo que nos ocupa, entonces así surgió la sociedad secreta Ogboni, así surgió que Ogboni fuera quien estuviera más allegado al tema de Yami Ochoronga. Es por eso que las grandes iniciaciones, no, todo lo concerniente a Yami Ochoronga se consagra ¿en dónde? Aquí, en la sociedad secreta, en la antigua sociedad de los ancianos sabios que después se llamaron Ogboni. Los Ogboni, personas de una buena cultura en África, todavía incluso hasta nuestros días, llegaron a tener una reciprocidad con otras órdenes ya después un poco más adelantadas, que eran propias de muchas de ellas de un Egipto incipiente, también de los ingleses. Ocurre que al principio de los 1900, quizá en el primer lustro de los 1900, cuando los ingleses estaban bien metidos en Nigeria, ocurrió, la historia recoge, que hubo un grupo de grandes jefes ingleses
que decidieron iniciarse como partes de la sociedad Ogboni y en justa reciprocidad. Un grupo de Ogbonis de aquella época fueron iniciados en la orden masónica. Es decir, esto tiene una historia muy bonita, y no solo bonita, esto tuvo una historia donde se manifestó lo que llamamos en matemática una relación biunívoca. Hubo una reciprocidad total en temas de iniciación y se funda en ese momento en África Negra algo que desde el antiguo Egipto venía muy ligado también, pero se viene a refundir en Nigeria, que un grupo de Ogboni fueran iniciados en nuestras órdenes masónicas, en este caso hecho por los ingleses, no la orden nuestra, que es una orden propia de Egipto, que es Menfis y Misraín. Y entonces a su vez esos ingleses fueron iniciados en el culto secreto de Ogboni. Eso está interesante, es bonito, es parte de la historia que la mayoría de nuestros babalaos debían conocer, de manera que en vez de ponerse a escribir a veces o tantas veces en las redes, y cuando digo nuestros babalaos me refiero a todos, no a los ahijados míos, en vez de ponerse a escribir a veces tantas incoherencias y tantas cosas fuera de lugar, inadecuadas, a veces hasta con palabras inadecuadas, en vez de ponerse a gastar el tiempo en cosas que no valen la pena y que no tienen además un respaldo, un soporte histórico, pienso que nuestros babalaos deben conocer estas cosas para que se dediquen a estudiar, se dediquen a explicárselo también a otros babalaos, de manera que la cultura se extienda y que con eso frenemos que se siga extendiendo la ignorancia y la poca sapiencia de no querer rectificar y entender las cosas que se deberían rectificar en el IFAS ya con información tan cortada que llegó aquí a las naciones de la diáspora. Pues entonces así ocurrieron las cosas con este tema de Odudúa. Yo he tenido la posibilidad, y conmigo la tuvieron dos ahijados míos, los que estaban conmigo en ese momento en Nigeria. Habían ido conmigo, uno de ellos es un hermano argentino que lo inicié en IFA en Nigeria, y otra es una ahijada mía mexicana que la inicié como Yanifa en Nigeria, y la inicié en el culto de Yamio Choronga con Dr. Young, que es el rey Ogboni Abba nuestro, de quien me honra ser su embajador mundial en Ogboni Abba. Y además esta hijada mía también la iniciamos como Iyabie, es decir, ella es una reina de Ogboni. Ella posee su fundamento de Yamio Choronga. Y entonces esos dos ahijados andaban conmigo en ese momento en Nigeria, cuando tuve una de mis reuniones con el ONI, y el ONI me invitó que me iba a hacer iniciación y cosas muy secretas que íbamos a ver, o que yo iba a ver, en la casa donde originalmente vivió Ogun, quien después fue canonizado o fue convertido de alguna manera, como ustedes lo quieran entender, en Oricha, y en la casa donde había vivido Odudúa. Sabiamente los Oní anteriores, por cientos de años, cuando se construyó el gran palacio del Oní en Ife, para custodiar todo esto, el templo de lo que era la casa de Odudúa y de lo que era la casa de Ogun, todo eso quedó dentro del recinto del palacio. Y entonces estamos hablando de una iniciación de Odudúa y cuestiones muy propias y muy secretas de Ogun, que no es lo que se conoce por acá, el Odudúa del cofrecito, bromú, bronceado y otras cosas más, que no debo estar explicando aquí en detalle, ni cómo consagran Ogun por acá por Occidente. Esto es algo que es totalmente distinto. Lo que se hace, lo que se efectúa en esa iniciación, es en la propia casa donde vivió Odudúa y donde vivió Ogun. Y esto es un tipo de iniciación muy privada que es propia de la familia, del linaje de Odudúa, y se realiza nada más por invitación del ONI, por invitación directa. Es decir, no procede que alguien diga, bueno, me voy con un dinero para pagar un derecho
y voy a localizar al Oní, voy a ver si me atiende en el palacio, si me recibe y le voy a dar tanto. Mire, Oní, me vengo a consagrar. Nada de eso. Esto nada más es cuando nace del Oní la propuesta y le dice a alguien, vamos, que voy a dar la orden de que te inicien en cuestiones de Dudúa y de Ogún. Y estos ahijados míos, los dos, andaban conmigo. El Oní es una persona muy decente, muy medida, un hombre joven, pero de una cultura considerable, una gran cultura en tema yoruba. Le gusta explicar la historia de su nación, de la nación yoruba. Y entonces pues mis dos ahijados ni en modo que se fueran a quedar afuera, que fueran excluidos, y ellos entraron conmigo a ese recinto e hicimos algunas cosas ahí bellas propias de iniciaciones y de vínculos muy privados y muy secretos de esas dos deidades, reitero, de Dudúa y de Ogún, que no es ni lejanamente lo que acostumbramos a ver acá en Occidente y que creemos que es el fundamento histórico soportado por la historia de Dudúa y de Ogún. No, nada de eso, son cosas que no se conocen por acá y son cosas de las que debemos guardar un secreto absoluto. Y bueno, pues así las cosas. He querido hacer este video para que se entendiera cómo se fueron dando todas las cosas desde la época del iluminado Dudúa, cuando viaja al África Negra aproximadamente por el 500 y tanto antes de Cristo, que es cuando ocurre la cuarta gran emigración, que obedecía básicamente, fundamentalmente, a una de las grandes sequías que se conoció en Egipto y que fue lo que obedeció a que hubieran emigraciones considerables desde ese territorio. Después, cuando llega la etapa del África Negra, los países colonialistas, como les explicaba, empiezan a vender esclavos a América Latina, fundamentalmente a Cuba, a Brasil, al sur de los Estados Unidos. Llegaron esclavos a Colombia, a toda esa área de ahí llegaron negros esclavos, a las islas del Caribe. Y ocurrirá entonces un fenómeno que fue haciendo una gran metamorfosis negativa, si se quiere, que en vez de desarrollar IFA de pronto tuvo una especie de colapso cuando llega acá a América Latina, no por culpa de nadie en particular ni de ninguna nación, sino porque los esclavos jóvenes y los niños y las mujeres jóvenes africanos que venían para ser vendidos, ellos no poseían todo el conocimiento de Ifá. Es decir, ellos no sabían explicar en profundidad qué cosa era esta religión, y eso trajo otras calamidades que todavía se arrastran lamentablemente hasta hoy día. Eso es tema de hablar más adelante en nuestra Academia del Antiguo Oráculo. No es este el momento de tratar esas cosas. He querido hacer un poco de historia de cómo es que va llegando todo este tema del Antiguo Oráculo al África Negra y cómo en el África Negra fue teniendo ciertos cambios. Toda la transición del Dudúa del Egipto al África Negra, ya en África Negra toda la transición de la etapa de Dudúa hacia Boniregún, cómo fue dándose las demás cosas, cómo se mantuvo firme, erguido y en pleno desarrollo siempre el linaje de Dudúa. Eso es algo bello y que ha salvado mucho para unificar a la nación yoruba, por lo menos a los hombres y mujeres seguidores de la religión yoruba tradicional. Aquí voy a terminar este video. Esto es un video que le había prometido a los ahijados míos de Ifá, a mis hijos espirituales y a ciertos seguidores que, como les decía, llevan muchos años conmigo, y es por eso que obviamente los he aceptado aquí en la academia,
porque aunque no son iniciados por mí en Ifá, los he iniciado en otros fundamentos, en Ogún, allá en Ogboni en África, las mujeres en Iyami Choronga. Tengo unas 2 o 3 Iyanifas muy serias, muy decentes de Venezuela, que son del bando ese en serie de Ifá que hizo un señor africano un buen día por allá por Nigeria, unos Ifá masivos que se hicieron, donde la mayoría de esas Iyanifas, igual que de otros babalaos, pues se quedaron un poco a la deriva, se quedaron por una serie de cosas sin el conocimiento que debían recibir. Yo los heredé, los he ido formando lo más posible. Son Iyanifas y mujeres muy decentes y muy buenas, mujeres que se empeñan mucho en cultivarse en temas de Ifá y están allá en Venezuela. También otros babalaos venezolanos serios, decentes, deseosos de estudiar, personas en las cuales vale la pena depositar secretos. Con esto termino este video. En un momento vamos a hacer el video sobre el tema de Ibai Waldo, que es importante, además muy oportuno en este momento. Han comenzado a proliferar actitudes inadecuadas en torno a ese fundamento, a sus iniciaciones, y por eso pienso que es el momento de volver a refrescar cosas relacionadas con ese tema, siempre teniendo el cuidado de comentar y de compartir conocimientos y riqueza histórica hasta donde no ponemos en riesgo las cosas que son muy privadas, las cosas que son secretos iniciáticos, secretos propios del fundamento. Esas cosas, las personas que me conocen saben que jamás, en 23, 24 años que llevo ya en las redes, jamás he hablado públicamente sobre temas de iniciaciones. Hablamos de filosofía, de esas deidades, cuestiones históricas, proceder, etcétera, pero nunca del secreto. El secreto, como decía el gran iluminado de todos los tiempos, Hermes Trismegisto, decía: el secreto debe permanecer firmemente cerrado en nuestra mente, en boca absolutamente cerrada, y nuestras bocas nada más se abrirán para emitir esos secretos para aquellas personas que son los elegidos y que hemos detectado en ellos que son capaces de ser receptivos a ese secreto, de ser capaces de guardarlo y de ser capaces de implementarlo en la forma en que esos secretos deben ser implementados, valga la redundancia. Con esto me despido y quizás más o menos como en una semana más vamos a empezar ya a entrar en materia sobre Odus de Ifá, sobre temas de adivinación, el estilo de nuestro linaje para establecer un Dafá bien profesional, historia importante sobre temas de Dafá, el estudio sobre las cuestiones que son propias de Ori, que es la columna vertebral de esta religión. Si alguien de pronto hace así y destruye la filosofía de Ifá, con eso estarían destruyendo. Es como una mesa que tiene una sola pata ancha, estaría destruyendo todo y la mesa se caería al piso con todo. Es Ori, la columna vertebral, el epicentro filosófico, la singularidad original de la filosofía más profunda y más antigua de Ifá, es Ori. A eso vamos a dedicarle tiempo y ustedes verán que con toda esta cuestión histórica que hemos conversado, que les va a dar a ustedes la idea después del porqué de muchas cosas en las cuales vamos a profundizar ya en temas propios de las prácticas de Ifá, entonces ustedes van a comprender, como yo le decía a uno de los hijos míos de Ifá en Puerto Rico, que es necesario conocer la historia antes de proceder a meternos en los temas propiamente de lo que es los mecanismos de adivinación, de tipos de voces, de iniciaciones. Si no se conoce la historia de cómo surgieron, de cómo empezaron estas cosas,
entonces vamos a ser babalaos cojos. Una pierna funciona bien y la otra no. Y como digo siempre, los ahijados de hoy serán los padrinos del mañana. Entonces, cuando un día sus ahijados les digan, óigame padrino, ¿por qué esto? Óigame padrino, ¿y por qué lo otro? Óigame padrino, ¿y por qué aquello y aquello otro? Entonces, cuando se conoce bien la historia, se sabe explicar el porqué de cada una de esas cosas que preguntan nuestros ahijados. Y le da mucha belleza, le da mucho rigor, le da mucho nivel y le da mucho respeto y lugar a un linaje donde los mayores son capaces de responderle a los menores el porqué de cada una de las cosas que ellos están preguntando. Cuando un babalao todavía no tiene el entrenamiento y la estructura esa de conocimiento que debe tener como para saber explicar el porqué de cada una de las cosas y de los procedimientos que ocurren en Ifá, cuando un babalao todavía no es capaz de explicar eso, sinceramente mi consejo ya de tantos años en esta religión es que no se deben tener todavía ahijados, porque cuando se tienen ahijados en medio de dos pecados, uno es tener ahijados de Ifá sin estar iniciado en Ibaí Waudi, y el otro es tener ahijados de Ifá sin ser una persona bien entrenada, el padrino. Entonces ese es el pecado más grande y más imperdonable que se puede cometer en Ifá, porque uno de los menesteres y de los dictados más fuertes que tiene Ifá, por lo menos en Nigeria, es que jamás un mayor y un hijo, es decir, un descendiente espiritual, pueden estar peleados, tener desavenencias, mucho menos es inaceptable que se vaya un ahijado del linaje. Eso es romper la estructura monolítica de un linaje, eso es imperdonable, pero eso ocurre cuando los mayores se ponen a tener ahijados de Ifá, descendientes de Ifá, y después no le van a saber enseñar Ifá a esos menores. El menor, hambriento de conocimiento, entonces va a empezar a dar saltos a otras casas, a otros linajes, y para su desarrollo pues va a ser lo lógico. Se va a poner a buscar conocimientos a través de otros mayores que supuestamente dicen que le van a enseñar cosas de Ifá. Un buen día ese ahijado y aquel padrino ya ni se ven más. ¿Y qué ocurrió? Inmisericordiamente rompieron la estructura de un linaje. Eso se resuelve, señores, no teniendo nadie hijos espirituales, no teniendo nadie descendientes de Ifá, mientras no se posea Ibaí Waodu y mientras no se tenga el suficiente conocimiento como para saber explicarle a cada uno de los descendientes nuestros el porqué de todas las cosas que a ese ahijado se le ocurra preguntar. Por eso hay que estar bien preparado en Ifá. Esto no es cosa de 2 semanas, ni de 1, ni 2 años. Como decía en La Habana Armando el Brujo o Turamelli, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, aquí todo el mundo empieza a ser buen babalao aproximadamente a partir del 10º año de iniciado. En los demás años todo el mundo te felicita y te dice, oye, qué bueno, qué chévere, ya tienes 7, 8 años de Ifá, qué bueno, ya eres babalao. Armando sabe lo que le decía a las personas allá en La Habana. Armando le decía, oye, eso está de lo más bonito cuando te dicen felicidades, mira qué bueno que ya eres babalao. Eso no está mal. Armando le decía a la gente, ¿tú sabes lo que está malo? Lo que está malo es que tú te lo creas. Que de verdad tú te creas que ya eres babalao, no. El babalao, después que entra más o menos en su 10º año, empieza a ser así y se cierra sus botones, se arregla su sombrero bonito y puede decir, ahora sí, ahora ya voy sólido, voy a empezar a tener familia de Ifá. Pero hay personas que tú la ves con 1 año y 2 o 3 años en Ifá y de pronto tienen muchos ahijados y tú dices, bueno, ¿y ahora qué les vas a enseñar? ¿O qué vas a esperar? ¿Que se vaya a aprender con otro y que te rompan tu linaje? Porque eso es lo que vas esa va a ser la consecuencia, ¿comprenden? Y eso no debería ocurrir.
Y el problema de Ibai-Guaodu, porque ustedes saben, Ibai-Guaodu te aporta las energías femeninas a los aguoses o avalados, a los varones, y tú necesitas que te provean espiritualmente de las energías femeninas, más tú que eres hombre, y cuando tienes esa liga de esos dos puntos, como decimos nosotros, como es arriba es abajo, como es acá, entonces si tú no tienes esas dos energías, tú no puedes empezar a crear ahijados. Esa es la importancia de tener Ibai-Guaodu y de que el varón no se ponga a estar teniendo ahijados babalaos si no tiene Odu. En el caso de la mujer Yanifa es distinto. La mujer Yanifa posee esas energías femeninas y el día que fue iniciada en Ifá, Aboniregún la provee de las energías masculinas, es decir, a la inversa de nosotros, y cuando vaya a tener ahijados, que sean ahijados iniciados en Ifá, como iniciada en Ifá bien hecho es ella, entonces el jefe de ese linaje, que obviamente posee Odu, pondrá su fundamento de Ibai-Guaodu donde hay que ponerlo, no va a faltar ese fundamento ahí, y así se va a proceder. Esa es la regla del juego. Así procedemos en la antigua religión Yoruba, así procedemos también en el antiguo oráculo egipcio, donde las mujeres jugaron un papel predominante. Las mujeres fueron las grandes adivinas y las mujeres fueron incluso las grandes creadoras, las grandes creadoras, las grandes diseñadoras, las grandes pensadoras de una gran parte de todas las cosas que están establecidas en el conocimiento profético, que después en una serie de lugares personas de cultura benediza no quieran reconocer el rol de la mujer en todos los temas de espiritualidad, ya eso es otra cosa. Pero el hecho de que a alguien no le guste que el cielo se vea azulito, eso no quiere decir que el cielo deje de ser azul. La historia no se puede borrar, la historia está ahí y lo único que hace falta es que las personas la aprendan. Que todos seamos muy bendecidos. Ojalá y este tiempo que les dedico a ustedes en conversar de estas cosas sirva para algo fructífero y para que ustedes también a su vez el día de mañana puedan retransmitir estas experiencias a sus descendientes espirituales. Aború, Aboya, Bochiche, seamos muy bendecidos. Odab, Iba el gran Dios hecho, Iba hecho, Iba hecho, Iba hecho. Orúmila, Eleri Ipin, Ibikeji Olodumare, Ayehu Ogu, Obiritia, Pijo y Kuda, Oluwami, Atoi Bahaye, Oro Abiku Hibbo. Oluwami, Ahiki Ogega, Bayekun, Odutu Tiendu Ori Emere, Atun Oritico Sungonsea, Muy Motan, Oluwa Yere, El Aboru, El Aboye, El Aboshiche, Ashe, Ashe.